Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a empezar la clase de hoy. Esta clase tiene dos partes. La primera parte se las voy a dar yo, que es la parte más fisiológica y biológica. La segunda parte se las va a dar la licenciada Mónica Grigini, que me va a estar esperando a que ustedes terminen de ver este video para poder empezar, que va a estar enfocada más en el lenguaje. Yo me voy a enfocar más en cómo recibimos, ¿sí?, los distintos estímulos que llegan del exterior. Les voy a compartir pantalla. Acá estamos. Perdón. Les voy a compartir pantalla. Acá estamos. Vamos a ver. Sistema neuroendocrino y percepción, la relación entre los estímulos y los receptores, los distintos tipos de receptores sensoriales, que son fotorreceptores de la vista, quimiorreceptores del gusto y olfato, y mecanorreceptores en el tacto y el oído. Los receptores sensitivos, ya se los conté la clase anterior, son estructuras que se especializan en transformar los estímulos nerviosos capaces de integrarse en el sistema nervioso central. Entonces, van a recibir información del exterior y la van a llevar al sistema nervioso central como información consciente. Y estos receptores sensitivos pueden ser de distintos tipos: quimiorreceptores, mecanorreceptores, fotorreceptores y termorreceptores. Hay distintas clasificaciones para estos receptores. Tenemos esta clasificación de Wenger y Jones, que dice que hay receptores que son propioceptores, nociceptores, exteroreceptores e interoreceptores. Los propioceptores controlan las respuestas musculares, son los que permiten movernos, nos dan el sentido sinestésico, que es el sentido del movimiento, y el sentido vestibular del equilibrio. Tenemos los nociceptores, que están repartidos por todo el organismo y se activan para producir dolor y alarman o alertan al organismo de peligros, y llevan también esa información al sistema nervioso central. Tenemos exteroceptores, que están en la superficie de todo el organismo y van a captar la información del medio ambiente. Dentro de estos están los quimiorreceptores, fotorreceptores, mecanorreceptores y termorreceptores. Y por último tenemos los interoreceptores, que son internos, se encuentran en el sistema respiratorio y digestivo principalmente, y son los que nos permiten sentir hambre, sed, los que van a provocar los movimientos viscerales. También hay otros tipos de receptores que se van a denominar según el estímulo que los activa. Según el estímulo que los activa, vamos a tener mecanorreceptores, que va a responder a energía mecánica, ¿sí?, golpes, tacto y demás. Termorreceptores, que van a responder a estímulos térmicos, como la temperatura. Quimiorreceptores, que van a responder a sustancias en solución. Dentro de sustancias en solución también encontramos el aire, ¿sí?, las cosas que se encuentran en el aire es una solución, entonces todo lo que esté en el aire va a ser parte de sustancias en solución. Los fotorreceptores responden a ondas electromagnéticas como la luz, y los nociceptores responden a sustancias nocivas para el organismo. Según la sensación que lo producen, vamos a tener 5 sentidos: la visión, la audición, el olfato, el gusto y el tacto. Eso es según la sensación que nos produce. Y según el origen del estímulo, vamos a tener exteroceptores, que están en la piel del organismo, por eso les puse la cáscara de la banana. Teleceptores, que se reciben a mayor distancia, ¿sí?, a distancias largas por ondas, a través de ondas. Propioceptores, que son los que permiten el movimiento, e interoceptores, que son los que están en el interior del organismo. Hay distintos tipos de receptores sensoriales. Los principales que vamos a ver van a ser los de la visión, bastones y conos. Estos son bastones y estos son conos. Los del tacto, como los corpúsculos de Meissner, aunque hay más. El olfato va a tener receptores olfativos. La audición, receptores auditivos. Y el gusto, receptores gustativos. En conjunto van a formar las papilas gustativas. Vamos a empezar con el primero de los sentidos, que es la visión, ¿sí? Hay distintos tipos de ojos en todo el reino animal. Hay invertebrados que tienen ojos muy complejos que los llevan a poder ver incluso espectros de la luz no visible para nosotros. Hay otros tipos de animales, como los crustáceos, que también tienen ojos muy complejos, pero nosotros tenemos ojos derivados de otra rama y no son
tan complejos como los de abejas u otros artrópodos, pero sí están formados de una forma muy especial. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos el iris del ojo, que va a ser el color, la pupila, que es el puntito negro. La pupila es lo que se va a contraer, se va a contraer o se va a dilatar en luz o oscuridad. Tenemos la córnea, ¿sí?, que va a rodear todo el ojo, los párpados, que van a cubrir el ojo. Tenemos la luz que va a ingresar a través de la pupila, va a pasar por un lente y va a llegar hacia la retina. Dentro de la retina tenemos una zona de la retina que es una zona que va a recibir, ¿sí?, el eje visual y se llama fóvea. Todo lo que ocurre en la retina y en la fóvea va a ser recibido y va a ir a través del nervio óptico hacia el sistema nervioso central. Entonces, las células fotorreceptoras se llaman conos y bastones. Estos conos y bastones van a estar en la retina y particularmente también en la fóvea. Y vamos a tener todo alrededor del ojo, el humor vítreo, ¿sí?, que va a ser esa sustancia de refracción que va a llevar la luz hacia el interior del ojo. Vamos a tener un eje visual, ¿sí?, y un eje óptico, y nuestro ojo constantemente va a estar enfocando dentro de esos ejes. Vamos a tener la retina foveal, que va a ser la retina de el enfoque y la nitidez, y vamos a tener la retina extrafoveal, que va a ser la de la visión periférica, ¿sí?, la que nos permite ver si hay cosas que se mueven a nuestro alrededor. El iris le va a dar el color al ojo y tenemos dos capas. La coroides, que es la capa pigmentada, que es la más interna, y la esclerótica del ojo, que va a ser la capa más externa. La retina va a tapizar internamente prácticamente casi todo el globo ocular. Así es como se ven, ¿sí? Acá tenemos bastones y conos dentro de la retina. Y quiero que se fijen que estos bastones y estos conos proyectan sus axones, ¿sí?, hacia el interior del ojo. La organización de estos conos y estos bastones es llevar toda la información hacia esta membrana que está hacia el fondo del ojo, es donde vamos a recibir la luz. Esta membranita va a refractar la luz hacia los conos y los bastones, y fíjense que tanto bastones y conos son receptores que van a estar, son receptores neuronales, ¿sí? Funcionan como neuronas y van a estar unidos a células amacrinas, células ganglionares, que son las que van a recibir la información, y todo ese conjunto de células hacia el interior va a ir integrando toda la información, y toda esa información integrada va a salir a partir del nervio óptico hacia el sistema nervioso central. Entonces, los bastones y conos son como si fueran una especie de neurona modificada, donde los bastones tienen los discos membranosos apilados, ¿sí?, uno encima del otro, tienen cilios, mitocondrias que les van a dar energía, tienen un núcleo y tienen vesículas sinápticas al final, ¿sí?, con sus terminales sinápticos. Los conos son más pequeños, son con forma cónica, no con forma alargada como el bastón. Los conos van a recibir el color y los bastones van a recibir la luz en general. Acá están los bastones, ¿sí? Tienen estas imaginaciones de la membrana con una proteína que se llama rodopsina, que es la que se va a activar y que va a activar toda la cascada, y los conos tienen las membranas con opsinas, ¿sí? Ahí están también, bueno, las mitocondrias, los núcleos, los cuerpos sinápticos que van a hacer sinapsis con las otras células que están dentro del mismo ojo, ¿sí? Células horizontales, bipolares, amácrinas, que van a llevar la información finalmente a las células ganglionares. Acá está entonces, tenemos la luz que va a penetrar y en un corte
de una sección de la retina vamos a tener que se va a recibir toda la luz, que fíjense que llega al final, y luego se refracta. Entonces va a llegar a un cono en este caso, va a pasar por el cono, va a pasar por estas otras células, por otras neuronas, hasta las células ganglionares, y de ahí se va a integrar toda la información hacia el nervio óptico que va a ir hacia el córtex visual. Lo mismo va a ocurrir si la luz llega a un bastón, ¿sí? Se van a conectar con las células y va a ir toda la información hacia, estas son células bipolares y las otras ganglionares. Y va a ir toda la información hacia el córtex visual. Estas otras neuronitas que vemos por acá amarillitas son las amácrinas. Y también en el medio vamos a tener células horizontales y células amácrinas, ¿sí? Entre las células bipolares y ganglionares tenemos estas otras neuronitas. Entonces, está la esclerótica del ojo, la membrana coroidea, que acuérdense que es la que le da color, la retina. Dentro de la retina, ¿sí? Si hacemos un corte de la retina, vamos a tener, esto es lo que está más hacia el borde del ojo, ¿sí? La membrana, vamos a tener los bastones y los conos. Acá los conos están en color a propósito porque los conos son los que reciben el color, los que nos hacen percibir el color. Y fíjense que todos esos receptores hacen sinapsis con las distintas células organizadas, ¿sí? Dentro de la retina. Luego todos los haces se juntan, todos los haces neuronales se juntan hacia el nervio óptico que va a llevar la información a la corteza visual. Acá nuevamente, ¿sí? Acá se recibe, si este epitelio pigmentado se recibe toda la información de la luz, se va a hacer otra vez. Esto siempre va de abajo hacia arriba, ¿sí? El impulso. Va, por ejemplo, acá de este bastón a la célula bipolar, de la célula bipolar a la célula ganglionar, y la célula ganglionar, las fibras nerviosas van a llevar toda la información al nervio óptico. Y así es como podemos ver. El sentido del gusto, ¿sí? El sentido del gusto, pues, hay muchos tipos de gustos que podemos sentir de distintas maneras y me divirtieron mucho la cara de los nenitos en estas fotitos, por eso se las puse. Hay 5 gustos. Uno de los gustos es el umami, ¿sí? Que es el gusto a glutamato. Y ustedes van a decir, ¿qué es el glutamato? Bueno, el glutamato es un aminoácido, de esos que formaban las proteínas. Y tiene tiene un receptor particular de glutamato que se descubrió en el año 1900, pero se lo reconoció recién en el año 2000 y pico. O sea, estuvo muchos años sin hablarse de este gusto y casi todos conocen el resto de los gustos menos el sabor umami. Ese glutamato tiene gusto a tomate o gusto, lo descubrió un japonés a partir de una sopa que se llamaba, no me acuerdo, sopa chai, me parece, o algo así, que era a partir de hongos y otro condimento más. Es el gusto también que tiene la salsa de soja, el edulcorante, tiene ese gusto umami, tiene más glutamato. El agrio, ¿sí? En los limones, el dulce en el chocolate, el amargo en los pimientos y el salado en las. Durante muchísimos años, se creyó que los receptores en la lengua estaban, ¿sí? Distribuidos en formas especiales. Entonces, el sabor umami se encontraron receptores en toda la lengua. El sabor agrio, esto a principios de 1900, decían que se sentía a los costados de la lengua. El dulce en la punta, el amargo en el fondo y el salado también, como en la punta y más hacia abajo de la lengua. La lengua está formada por papilas gustativas de distintos tipos, papilas gustativas más grandes y más pequeñas. ¿Sí? Las más grandes las encontramos más hacia atrás en la lengua y las más pequeñas en la parte de adelante. Y esas papilas gustativas, si nosotros hacemos un zoom, tienen esta forma, ¿sí? En el botón gustativo tiene esta forma. Hay un poro que va a tener todos los receptores, ¿sí? Y van a llevarlo hacia las terminaciones nerviosas de estas células sensoriales, van a llevarlo hacia terminaciones nerviosas que van a procesar el gusto, ¿dónde? En el sistema nervioso central. Entonces, en 1901 creamos esto, que la lengua tenía distintos lugares
en donde se sentían los distintos gustos, ¿sí? Ácido, salado, dulce, umami, amargo. Ácido, o acá lo llamamos de otra manera, o agrio. Eso era en 1901, ¿sí? Se había distribuido y muchos años nosotros estudiamos esto, así que la lengua tenía distintos gustos. Se encontró mucho más adelante que en la lengua, cada una de esas papilas gustativas, de esos botones, en el año 2006 recién se llevó a cabo esta investigación, había receptores gustativos para cada uno de los gustos, todos agrupados dentro de las mismas papilas gustativas. Entonces, estos estudios dijeron que activando, ¿sí?, con distintas sustancias, dulce, umami, amargo, salado y demás, se activaban, ¿sí?, distintos receptores, pero que todos los receptores se encontraban en los mismos lugares de las papilas gustativas. Esto solo se los muestro porque es la investigación que se llevó a cabo en el año 2006, que confirmó que en realidad la lengua no tiene todo ese mapa gustativo que siempre nos enseñaron, sino que hay una papila gustativa en donde están los receptores para todos los gustos y esas papilas están distribuidas a lo largo de toda la lengua. O sea que en cualquier parte de nuestra lengua, nosotros vamos a poder sentir cualquiera de los gustos con la misma intensidad. Vamos a tener el picante, que lo recibe el nervio trigémino directamente, ¿sí? Lo recibe y lo lleva a la corteza cerebral, nos da esa sensación cutánea, ¿sí? Por eso, como es el nervio trigémino el que percibe el picante, cuando comemos muy picante nos vemos colorados. Tenemos las papilas gustativas que tienen esta distribución. Por hacia afuera tienen dos células de soporte, ¿sí? Van a ser soporte de esos receptores. Entre las células de soporte y las distintas células de la papila o los distintos receptores va a haber uniones estrechas, o sea, van a estar muy, muy juntitas unas de otras. Vamos a tener células receptoras para lo dulce, para el umami, para el amargo, para el salado o agrio, ¿sí? Y el gusto lo vamos a percibir a partir de la producción de ATP, el gusto de el dulce, el umami y el amargo. Va a producirse ATP y ese ATP va a llevar la información al nervio gustatorio. Más tarde vamos a sentir el gusto salado o agrio, ¿sí? Porque ese ATP va a activar esta liberación de serotonina hacia el nervio gustatorio y recién ahí vamos a sentir ese otro gusto dentro de la papila gustativa. Esto es un poco para que se den una idea cómo estos receptores van a llevar la información directamente hacia los nervios gustatorios y los nervios gustatorios van a llevar la información directamente a la corteza cerebral. Esto es para que vean un poco, hay distintos tipos de estos receptores, ¿sí? Se cree que este es el receptor para salado, este es el receptor para dulce, umami y amargo, ¿sí? Tiene el mismo estilo de receptor, es este productor de ATP, y el receptor para lo agrio, ¿sí? Son distintos tipos de receptores que van a inervar a las diferentes neuronas aferentes en los distintos lugares. Vamos a ir entonces a lo que olemos, al sentido del olfato. El sentido del olfato es un sentido que está muy, muy desarrollado por ahí en distintos vertebrados y nosotros también lo tenemos bastante desarrollado. Tenemos para el olfato neuronas que tienen cilias sensoriales. Entonces, nuestra nariz está formada por la cavidad nasal y sobre la cavidad nasal va a estar el epitelio olfativo. Ese epitelio olfativo va a estar pegadísimo, pegadísimo al bulbo olfatorio, ¿sí? Y entre ellos hay una lámina cribosa. Esa lámina cribosa va a ser la que va a separar una cosa de la otra. Ese epitelio olfativo va a estar formado por glándulas de Bowman, esas glándulas van a producir moco, vamos a tener las células de soporte y estas células receptoras que tienen cilias son deditos, ¿sí? Son como pelitos de estas células. Tienen cilias que se van a mover y van a llevar la información directamente, esos axones, al nervio olfatorio, ¿sí?
Y vamos a tener también células basales. Entonces, acá tenemos, perdón, se me cayó mi cuadernito. Acá tenemos, entonces, el bulbo olfatorio va a recibir, ¿sí?, la información que entre a través del orificio nasal. Esas células receptoras van a captar esa información, la van a llevar al bulbo olfatorio y directamente se va a ir la información hacia el nervio olfatorio, hacia la corteza del sistema nervioso central correspondiente. Acá tenemos nuevamente lo mismo, ¿sí? Hay una capa de moco que rodea a estos cilios, va a llegar el olor. Estos son quimiorreceptores, al igual que los receptores gustativos son quimiorreceptores. ¿Por qué? Porque reciben sustancias químicas. Se recibe el olor, ¿sí?, a través de esos cilios y se lleva la información directamente por fibras nerviosas hacia el bulbo olfatorio, que va a estar todo el tracto de neuronas olfatorias, ¿sí? Eso es lo que va a pasar con el olor. Nuevamente, vamos a ver, hay distintos tipos de olores, ¿sí?, que se van a activar a distintos tipos de señales y van a llevar la información, dependiendo, ¿sí?, al glomérulo, que va a llevarlo a una célula mitral y de ahí hacia la corteza cerebral. Lo mismo, hay distintos tipos de glomérulos que van a llevar la información, ¿sí?, y se van, o sea, todas las señales se relevan en el glomérulo y se llevan hacia la corteza olfatoria. Acá está, esto es lo mismo, cómo va subiendo el olor, ¿sí?, y va a llegar hacia el cerebro, hacia las distintas regiones del cerebro. Entonces, células de la membrana olfatoria, tenemos los receptores olfativos, que son neuronas bipolares, con las cilias o pelos olfatorios, las células de soporte, que van a ser epitelio columnar, células basales, que van a reemplazar a estos receptores mensualmente. Esas células basales son células madre, que van a estar constantemente reponiendo los receptores. Y glándulas olfatorias, que son las que van a producir el mucus, ¿sí? Glándulas olfatorias como esta que acá se veía mejor, me parece. Acá, la glándula de Bowman, ¿sí?, que se ve ahí. Son las que producen el moco. Esto es cómo está formado nuestro epitelio nasal, que va a ser el que va a recibir el olor. Vamos con otro de los sentidos. Ya vimos fotorreceptores en el ojo. Vimos quimiorreceptores en la boca, ¿sí?, en las papilas gustativas y en la nariz. Ahora vamos a ver los mecanorreceptores. Mecanorreceptores son con los cuales podemos sentir el tacto. El tacto no solamente en las manos, sino en toda nuestra piel. Estos mecanorreceptores se encuentran en la piel, ¿sí? Tenemos además en la piel receptores de dolor o nociceptores que van a percibir pinchazos y demás. Y tenemos además termorreceptores en esta piel. Estos mecanorreceptores son los que van a activarse a través de la presión. Entonces, tenemos receptores. Estos corpúsculos de Meissner son los más abundantes, ¿sí? Acá es un pedacito de un corte de la piel, de la yema del dedo. Tenemos corpúsculos de Meissner, que son los que se activan al contacto, ¿sí? Después tenemos en la capa más profunda de la piel receptores de presión, que son los corpúsculos de Pacini, ¿sí?, que son cuando se presiona mucho, mucho más, ¿sí?, y hacen de filtro sensorial. Los corpúsculos de Pacini están recubiertos de toda esa vaina enorme de mielina, ¿sí?, y son los que van a filtrar esa información sensorial. Después hay órganos de Ruffini que sensan el calor, estos son termorreceptores, estos dos son mecanorreceptores. Después hay discos de Merkel que son estos que se encuentran acá en las capas más periféricas, que son los que van a dar mecanosensación. Hay muy poquitos distribuidos por el cuerpo, hay muchos más de Meissner, pero tienen más o menos la misma función. Y por último vamos a tener hacia las capas más externas terminaciones nerviosas libres, que son mediante las cuales vamos a poder sentir el dolor. Estos corpúsculos de Meissner tienen una variación que se llama corpúsculo de Krauss, y el corpúsculo de Krauss
se creyó durante muchísimos años que servía para sentir el frío, así como estaba el de Ruffini que se activaba con calor, se creía que el de Krauss se recibía el frío, pero no, después se vio que no era así. Bueno, ¿cómo sentimos entonces el tacto? Vamos a tener dos tipos de tacto. Por un lado vamos a tener el tacto más grueso, ¿sí? Las cosas más grosas que van pasando. Por ejemplo, no estar sentado en una silla, hay una sensación de tacto, pero es porque estamos sentados. Ese tacto más grueso, la temperatura y el dolor, van a través de una neurona hacia la médula espinal y de la médula espinal sube directamente la información al tálamo y de ahí a la corteza somática sensorial. En cambio, el tacto fino, la propicepción o las vibraciones, las sentimos a través de una neurona que va a llegar hacia la médula, ¿sí? Y de la médula, no la médula espinal, la médula en el sistema nervioso central, va a conectarse con el tálamo y del tálamo directamente a la corteza somática sensorial. Entonces tenemos unas neuronas sensoriales primarias, las del tacto fino y demás son más largas, fíjense, y las del tacto grueso, la temperatura de la nocicepción son más cortas. Después hay una neurona sensorial secundaria y una neurona terciaria que es la que va a llevar la información del tálamo hacia la corteza somática sensorial. Tenemos distintos tipos de tacto en distintas zonas, ¿sí? Sobre todo dentro de la misma mano. Tenemos receptores de adaptación rápida, como es el corpúsculo de Meissner y el corpúsculo de Pacini, son los que responden, acuérdense, rápidamente al contacto y a la presión, y de adaptación lenta, los mecanorreceptores de Merkel y los corpúsculos de Ruffini. Y van a activarse, estos son mecanorreceptores, acuérdense, entonces se activan a través de fuerzas mecánicas. Van a activarse en distintos campos receptivos. Los campos receptivos son los que vemos como puntitos negros. O sea, campos receptivos tenemos más siempre en las puntas de los dedos, de corpúsculos de Meissner, el corpúsculo de Pacini también, ¿sí? Son las áreas de máxima sensibilidad las que están en puntitos negros. O sea, acá arriba ven, puntito negro de estas dos de acá arriba son los campos receptivos. Y la densidad de inervación, hasta dónde llega esa inervación. Que llega, fíjense, hasta los dedos, no incluye la palma de la mano. Y después tenemos, entre los corpúsculos de Pacini y los corpúsculos de Ruffini, acá tenemos los puntos negros, que son los de máxima sensibilidad, ¿sí? En el dedo mayor y en la palma de la mano, y lo mismo casi del corpúsculo de Ruffini, y tenemos el área punteada, que son los campos periféricos, o sea, que otras partes también se van a activar a través de la activación de esos otros campos. Así es como tenemos la distribución de estos receptores, ¿sí? Se encuentran principalmente para recibir el tacto fino y demás en los dedos de las manos. Y hay un test que se puede hacer para saber si estamos bien de mecanorreceptores, que es el test de discriminación de dos puntos. Que es cuán lejos percibimos un punto del otro, ¿sí? Por ejemplo, en este caso un compás, nosotros aplicamos en la punta del dedo, ¿sí? A una diferencia y cada neurona va a captar un punto en una punta y el otro punto en la otra. Si acercamos mucho los dos puntos, los va a sentir como uno solo, como si fuera un solo punto. Esto pasa, ¿sí? A lo largo de toda nuestra piel y vamos a tener que en los dedos de las manos y en los dedos de los pies, la discriminación de dos puntos es mucho más fina, ¿sí? O sea, podemos distinguir dos puntos mucho más cercanos entre sí, que, bueno, en la palma un poco más, un poco menos, que en el antebrazo, en toda la parte de la espalda, ¿sí? En las mamas, en la espalda, en el vientre, en los muslos y en las pantorrillas, no podemos distinguir dos puntos que están haciendo contacto muy cerca entre sí, como si entre los dedos de las manos o entre las manos y los pies. Acá está, ¿no? Acá hay dos puntos que se perciben como dos señales distintas y que van a ir a hacer contacto a la misma parte de la corteza cerebral. Y en cambio, en la piel de la espalda, esos dos puntos no se sienten como dos señales distintas, sino que se perciben como una sola y van a ser
llevados hacia la corteza cerebral también, ¿sí? O sea, en un caso se sienten los dos puntos y en el otro se siente todo como si fuera un solo punto. El oído, ¿sí? El oído es otro de los aparatos de la audición, si es el sistema de la audición. Acá les puse al vertebrado que tiene las orejas más grandes. El oído es el oído interno, no son las orejas. Y el oído interno está formado por el tímpano, el martillo, el yunque y el estribo, que son los tres huesecillos dentro, ¿sí?, del oído interno, y va a ir hacia la cóclea con células que van a captar esa vibración. Acá tenemos entonces el pabellón auditivo, son las orejas, tenemos el canal auditivo externo, que es hasta donde pueden llegar a limpiarse con un hisopo, y después tenemos el oído medio, donde están el martillo, el yunque y el estribo, y mucho más adelante, más adentro, digamos, del cerebro, el oído interno. Este oído interno está formado por el aparato vestibular, que está formado por canales semicirculares, por la cóclea, ¿sí? La cóclea es este caracolito que está ahí en el medio, que va a llevar la inervación directamente hacia el nervio auditivo y de ahí a la corteza del sistema nervioso central. Acá tenemos lo mismo, ¿sí? Con un poquito más de detalle. Fíjense que esta cóclea es la que va a recibir, ¿sí?, toda la información. Hay dos como ventanitas que van a estar permitiendo la entrada de información. Y tenemos la trompa de Eustaquio que comunica directamente con la faringe. ¿Qué hay en esa cóclea? Esa cóclea directamente se conecta con un nervio craneal, ¿sí? Y directamente va a llevar la información al bulbo raquídeo y lleva dos tipos de información. Por un lado, la información vestibular, o sea, de equilibrio, por eso cuando hay problemas en los oídos hay problemas de equilibrio. Y por otro lado, la información coclear, el sonido, que es lo que nos está pasando. Este aparato vestibular consta de distintas células. Vamos a ver esta cóclea. Esta cóclea está inmersa en líquido, ¿sí? Y la cóclea está formada por estas células ciliadas que tienen esos deditos que se van a mover con el sonido. Se van a mover. Vieron que la cóclea va haciendo así. Si nosotros la estiramos todo a lo largo, la cóclea va a ir filtrando el sonido. Los sonidos más agudos se van a filtrar en esta parte, la parte más externa de la cóclea, y los sonidos más graves en la parte más interna de la cóclea. Todo eso va a hacer vibrar las fibras basilares, ¿sí? Y lo primero que nosotros vamos a captar va a ser la intensidad del sonido. Cuando se mueven estas cilias, porque entra el sonido, porque entran estas ondas, cuando se mueven con el movimiento, se va a producir, ¿sí?, la hiperpolarización de estos receptores que va a llevar a la información a las neuronas, luego se van a despolarizar y va a volver todo a la vida normal. Acá nuevamente tenemos el movimiento de la cúpula o de la citoconia, ¿sí? Se van a mover, está todo inmerso en líquido y se va a llevar la información hacia las neuronas y estas neuronas van a descargar constantemente. Van a descargar. Cuando están en excitación, ¿sí?, van a descargar muy seguido. Después van a tener una frecuencia de descarga de reposo, cuando estamos en silencio. Y van a estar inhibidas cuando no podemos escuchar, ¿sí? Van a estar totalmente inhibidas y no se van a poder mover esas cilias. Entonces, constantemente vamos a tener una frecuencia de excitación que va a ser bien rápida, las descargas, y una frecuencia de reposo que va a ser un poco más lenta cuando estamos en silencio. Tenemos además el órgano de Corti, ¿sí? El órgano de Corti es el que tiene estas cilias que van a vibrar y van a llevar la información, ¿sí?, hacia las neuronas aferentes, hacia los centros de audición mayor. Bueno, ¿dónde se integra toda esta información? Dijimos en el sistema nervioso central. Tenemos
un área que va a censar el olfato, un área que va a censar el oído, el gusto, el tacto y la vista. Va a captar esa información. Entonces, nosotros entra aire con sustancias por la nariz y todo eso va a ser percibido por quimiorreceptores que van a estar en la nariz y se va a integrar la información en la corteza olfatoria. Vemos luz, ¿sí? Además de luz, nosotros vemos distintas cosas, vemos intensidad de la luz, color de la luz y profundidad, ¿sí? Podemos captar esa profundidad de la luz. Todas esas cosas se van a ir filtrando y se van a ir llevando de manera ordenada hacia la corteza visual. Entonces, entra la luz hacia el ojo, es captada por los fotorreceptores, se lleva, ¿sí?, hacia el tálamo primero y luego hacia la corteza visual. Está en la parte, ¿sí?, de atrás. Después tenemos en la lengua quimiorreceptores que van a captar los gustos, los distintos gustos que van a estar distribuidos en papilas gustativas alrededor de toda la lengua, van a llevar, ¿sí?, hacia el sistema nervioso central, hacia el tálamo y luego hacia la corteza gustativa en el cerebro. El tacto, que tiene mecanorreceptores, va a venir de un montón de lugares, ¿sí? El tacto llega de información de un montón de lugares. Recuerden que pasaba por la médula y luego por el tálamo y de ahí llegaba al homúnculo sensorial. Toda la parte media, ¿sí?, del cerebro donde se va a captar esta información que viene del tacto. Y por último tenemos, por un lado, el equilibrio, el aparato del sistema vestibular, que va a captar, ¿sí?, con neuronas, va a captar la información y la va a llevar hacia el cerebelo. Uy, carebelo me escribo, pero cerebelo es, ya lo saben. Y por otro lado tenemos la información que viene del sonido, que va a activar también mecanorreceptores. Esos mecanorreceptores van a llevar la información hacia el tálamo y luego hacia la corteza auditiva. Acuérdense, para la visión teníamos los bastones y los conos, para la audición tenemos estos receptores con cilias que se encuentran en la cóclea. Para el olor tenemos los quimiorreceptores, que eran neuronas que tenían también pequeñas cilias que van a descargar directamente en el bulbo olfatorio. Para el gusto tenemos estos quimiorreceptores también que van a captar la información y la van a llevar directamente hacia el nervio gustatorio. Y para el tacto tenemos las terminales nerviosas, que son las que captan el dolor, y principalmente corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini también, que son los que van a captar la información táctil. Los corpúsculos de Meissner, el contacto, y los de Pacini, la presión. Acá tenemos, les dejé por último un cuadrito, ¿sí?, donde tenemos los distintos sentidos, el órgano, ¿sí?, la nariz, el epitelio nasal, en el ojo la retina tiene la parte, acuérdense, de la fobia, que es la que capta con mayor discriminación, ¿sí?, visual. La audición tenemos la cóclea y en el oído interno. El tacto tenemos en la piel y la lengua. También podemos sentir la presión en la lengua y demás. El gusto en la lengua, ¿sí?, en la pared de la boca, y también hay algunos receptores en el esófago, de estas papilas gustativas. Las células receptoras, ya hablamos, y neuronas de recepción olfatoria. Acuérdense que el olfato son quimiorreceptores, la vista son fotorreceptores, la audición mecanorreceptores, también el tacto son mecanorreceptores, y las células receptoras gustativas son quimiorreceptores. Y acá está a qué tipo de estímulo responden. El olfato a estímulos químicos, la vista a la luz visible, la audición a ondas sonoras, el tacto a fuerzas mecánicas y el gusto a estímulos químicos. Y acá está, ¿sí?, toda la inervación. Por ejemplo, el gusto directamente pasa al nervio craneal y de ahí va a llegar a la corteza gustativa. Del bulbo olfatorio también va al nervio craneal del bulbo olfatorio, que está acá, a la corteza olfatoria, que está en la base del encéfalo. El nervio craneal 2 va a llevar la información de la vista,
¿sí? O el nervio óptico hacia la parte de la corteza visual primaria. Y la información del oído va también por un nervio craneal, ¿sí? A través de un montón de centros, se va a ir discriminando. Piensen que el oído humano es tan, tan maravilloso que en toda una orquesta podemos detectar solo el sonido del trombón. Lo mismo que el sentido del gusto. Los que están experimentados en sentir el gusto, por ejemplo, si están viendo MasterChef, pueden sentir cada uno de los gustos de distintas verduras, carnes y demás dentro de un mismo plato. Lo mismo nos pasa con los olores. Podemos discriminar distintos tipos de olores dentro de un lugar donde hay un montón de otros olores, un montón de otras sustancias. La vista también nos permite discriminar profundidad, intensidad, color. Y el tacto nos permite discriminar distintos tipos de sensaciones. No es lo mismo si yo presiono con un solo dedo que si presiono con toda una mano, la fuerza, la intensidad de ese contacto. Pero sobre todo es muy maravilloso el sentido del oído, ¿no? Si nosotros nos tapamos los ojos y tratamos de inhibir un poco el resto de los sentidos, podemos percibir todos los sonidos, ¿sí? Que están ocurriendo a nuestro alrededor, así sean de muchísima intensidad o de muy baja intensidad. Y hay un umbral, ¿sí? En donde ya no podemos detectar el sonido, que es la parte de ultrasonido, por ejemplo, que las ballenas sí pueden detectar. Y bueno, hemos terminado por hoy con la clase. Espero que se haya entendido, espero que les haya gustado. Cualquier duda o consulta, lo vemos en la clase del próximo jueves. Yo los dejo ahora con la licenciada Grigini, que está muy, muy ansiosa por empezar su clase. Les mando un beso grande y espero que anden todos muy bien. Nos vemos.